Em, Bien, ¿cómo vamos a trabajar esta presentación? Bueno, yo voy a exponer 45 minutos y 15 minutos ustedes me pueden hacer preguntas, sea vía chat o vía el micrófono que Abelardo va posteriormente a habilitar. Em, y bueno, voy a comenzar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla para ya continuar. Perfecto, un segundito. Muy bien. Por favor, Abelardo, dime si es que se ve bien la pantalla. ¿Sí? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien, chicos. Me escuchan todos bien, ¿verdad? Bien, voy a comenzar a decirles que en realidad este tema es un tema muy actual, ¿no? Porque, digamos, de responsabilidad social se ha hablado, digamos, desde los años 50, no es un tema nuevo. Lo nuevo es esta pandemia que nos tiene ya más de 70 días en cuarentena y que no solamente ha impactado en nuestro país, sino a nivel mundial. Desde acá espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y sus familias. Y lo interesante es que nos enfrentamos a una nueva normalidad, ¿no? O el new normal, digamos, para no solamente para nuestra propia vida como sociedad, sino que las empresas también van a enfrentar una nueva normalidad. Entonces, este contexto es que vamos a dar esta presentación. Bien, primero, bueno, las noticias un poco no tan buenas, pero es importante cuando hablamos del contexto de COVID, estamos, ¿no? Bueno, actualmente, ¿no? Ya tenemos una cuarentena que comenzó el 15 de marzo y se ha extendido 4 veces, como ustedes bien saben, hasta el 30 de junio. Tenemos casi 136.000 contagiados, 905 muestreadas, y de estas personas que han sido contagiadas, 60% son varones y 39% son mujeres, y la letalidad es de 2,93. Estas son cifras al día de hoy, ¿correcto? Y bueno, desde el comienzo de la cuarentena y bajo el tema de esta presentación, que es la responsabilidad social empresarial, es importante mencionar que el gobierno ha venido dando muchos beneficios o muchas facilidades a las empresas para poder enfrentar, digamos, esta situación. Ya posteriormente veremos si es que eso ha sido efectivo o no, pero eso es importante mencionar que desde que inicia la cuarentena se han dado subsidios, ¿no?, a las empresas para cubrir el 35% de los salarios menores a 1.200 soles. Se ha dado prórroga de pago de impuesto a la renta y 2 programas para financiamiento a empresas o para garantizar la cadena de pagos, que es lo que le llaman, que es el programa Reactiva Perú, que es un programa que es garantizado casi al 100% por el gobierno peruano y que da préstamos de hasta 3 millones, 10 millones de soles, ¿no? Y el Fondo de Apoyo Empresarial para Micro y Pequeña Empresa, que da financiamiento a microempresas hasta 30.000 soles. Y además, también por el decreto de urgencia 038-2020 se dio la suspensión perfecta de labores, que le permite a las empresas, digamos, suspender los pagos a sus trabajadores hasta por 30 días después de finalizado el estado de emergencia, ¿no? Que sería 30 días después del 30 de julio, 30 de junio es el 30 de julio, ¿no? Y bueno, esos son las principales, digamos, beneficios del gobierno. Bueno, actualmente tenemos también el tema del acceso a la AFP hasta el 25% de los fondos de la AFP, ¿no? Es un poco para ponernos en contexto de cómo estamos en el Perú, ¿no? Ahora, también es importante mencionar tener claros ciertos conceptos, ¿no? Porque si bien es cierto, esta presentación se basa en la responsabilidad social empresarial, es importante que cada vez más este concepto está muy ligado al de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Y aquí voy a hacer, digamos, una introducción a estos conceptos, ¿no? Para que lo tengamos claro, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social, y bueno, acá disculpen, se ha cruzado un poquito el texto, pero para hablar de responsabilidad social, nosotros deberíamos pensar
en la norma ISO 26000 como marco, ¿no? Porque si nosotros googleamos la palabra responsabilidad social, nos van a salir definiciones, miles de definiciones, pero quizás el concepto que más legitimado sobre responsabilidad social es el que brinda la norma ISO 26000, que es una norma que fue aprobada en el 2010 por la ISO y aprobada, digamos, por 99 países, incluido el Perú. Entonces, digamos que es la norma que más legitimidad tiene a nivel mundial. Y esta norma, que no es certificable, define la responsabilidad social como la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Un punto importante del concepto de responsabilidad social es que las organizaciones deben ser responsables de sus impactos, que a través de un comportamiento ético que contribuye al desarrollo sostenible, considere las expectativas de los grupos de interés, contribuya o cumpla con la ley nacional y la normativa internacional de comportamiento, entendiéndose normativa internacional de comportamiento, los convenios de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera. Y un punto muy importante es que esté integrada en toda la organización y que se lleve a las relaciones. No hablamos solamente de comunidad como usualmente uno piensa que significa la responsabilidad social. No, la responsabilidad social es una gestión o involucra una gestión transversal. Uno no solamente es responsable socialmente con la comunidad, también con el medio ambiente, con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes. ¿Correcto? Eso es el concepto de responsabilidad social. Ahora, ¿y qué cosa es la sostenibilidad? La sostenibilidad viene o deriva, ¿no?, del concepto, o digamos, del latín sustinere, que significa sostener o permanecer en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que explica una definición, digamos, la más aceptada a nivel mundial, que es la definición de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, como resultado del informe Brundtland en el 87, que es lo que plantea el concepto de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Y esto qué involucra? Involucra que las empresas u organizaciones, para poder ser sostenibles, deben equilibrar tres aspectos: el social, el económico y el ambiental. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, es un derivado del desarrollo sostenible. ¿Y por qué voy a hablar de sostenibilidad más que de responsabilidad social? Porque ya actualmente las empresas están mutando, digamos, de áreas de responsabilidad social a áreas de sostenibilidad, porque es cada vez más aceptado, digamos, ya hablar de sostenibilidad más que de responsabilidad social, ¿correcto? Pero si nos ponemos un poco, a ver, académicos, existe unas pequeñas diferencias, pero para terminología de presentación deberíamos considerarlo como sinónimos: la responsabilidad social y la sostenibilidad, porque ambos buscan lo mismo, ¿no? Según la norma ISO 26000, la responsabilidad social contribuye al desarrollo sostenible. Digamos que la responsabilidad social es como una primera etapa de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad va más allá, ya cuestiona el negocio, no solamente, mientras que la responsabilidad social te dice gestiona tus impactos, lo que te dice la sostenibilidad es gestiona tus impactos, pero también disminuye tus impactos, elimina tus impactos negativos, ¿correcto? Bien. Entonces, para traducir esto, ¿qué significa la sostenibilidad? Entonces, equilibrar esos tres aspectos: el ser económicamente rentable, generar valor no solo al accionista, sino generar valor a la comunidad a través de la inversión social, generar valor al accionista también, tener buenas prácticas de gobierno corporativo, prácticas adecuadas anticorrupción, que como sabemos en nuestro país existe todo un marco legal bastante fuerte actualmente, que con multas muy fuertes, que impactan obviamente económicamente a aquellas empresas que no desarrollen, digamos, una gestión anticorrupción adecuada, ¿no? De ahí tenemos el aspecto social. Ahí hablamos de cómo gestionamos los impactos que generamos hacia la comunidad, ¿no? Todo lo que se refiere a empleo local,
a cómo generamos prácticas para contratación de proveedores locales, prácticas de derechos humanos, temas de diversidad y equidad de género, temas de salud y seguridad ocupacional. Y también esto equilibrado con aspectos ambientales que tienen que ver con la gestión de recursos naturales, cómo me preocupo por gestionar de manera responsable el agua, residuos, la biodiversidad, etc. Y toda esta gestión de estos tres aspectos de manera equilibrada es lo que se denomina sostenibilidad, ¿correcto? Ahora quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, ¿ya? Digamos, porque la verdad es que a veces hacer un webinar es súper interesante, pero también no quiero que sea aburrido, sino que quiero que también ustedes puedan participar de manera, digamos, activa. Entonces yo quisiera, por favor, que todos ustedes, no con su computadora, sino con su celular, por favor, si ustedes me siguen, con su celular, ingresen, por favor, a esta página que se llama menti.com. A ver, pueden entrar, por favor, a menti.com. Menti.com. Por favor, díganme ustedes si pueden entrar. Ok, a ver, quiero ver el chat. Menti.com, ¿pueden entrar? ¿Sí? Cuando entren a menti.com, perdóname, Abelardo, no sé si puedo ver el chat aquí, porque no lo puedo ver acá. Debería ¿Qué? ser en la parte superior, en la opción de Mm, más, y se puede ver el chat. ya. Ocultar. Chatear. Sí. Perfecto, ahora sí. Muy bien, entraron entonces, ya los veo chicos, ahora sí puedo interactuar con ustedes un poquito más. Ya, entren a menti.com y quiero que les va a pedir un código, ¿correcto? Pongan este código, 745959. 745959 y les va a aparecer esta pregunta. ¿Qué tipo de desafíos serán los más importantes a enfrentar por las empresas peruanas en el contexto del COVID-19? Ustedes deben elegir económicos o ambientales. Voten, chicos, voten, porque esto es lo que nos va, esto es finalmente el enfoque en el que las empresas tienen que gestionar. No quiero romantizar el tema de responsabilidad social y sostenibilidad. Hemos visto tres aspectos importantes, pero ¿cuál creen ustedes dónde encontrarán mayores desafíos las empresas? A ver, chicos, veo a 11 personas que han respondido, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ya, miren ustedes, esta es una encuesta entre los que estamos participando de este webinar y es evidente, miren, evidente que los desafíos más importantes van a estar en económicos, totalmente. Ahora vamos a ver más adelante los impactos que esta pandemia tiene en las empresas y qué es lo que va a tener que gestionar finalmente. Entonces, esto es evidente que la parte económica es la que va a tener que enfocarse en las empresas y es en realidad las que más han enfocado también el gobierno, ¿no? Con las medidas que ha tenido. Económicos, sociales y ambientales, cero. Digamos que ambientales solamente encerrados acá ya han habido, digamos que impactos ambientales positivos, ¿no? Menor contaminación, los mares maravillosos, los lagos maravillosos, y bueno, pero en realidad como desafío, sí, solo es una opción. No, una nada más. ¿Ok? Entonces, esto es para que lo miremos, son económicos principalmente, ¿ok? Entonces, esa debe ser la mirada, digamos, que debemos tener cuando hablamos de responsabilidad social o sostenibilidad. Ahora, digamos que el enfoque económico no es tampoco purista, no solo económico, puede ser económico-social también, como vamos a ver a continuación. Muy bien. Ahora, quiero que respondan, perdónenme, muy bien, muchísimas gracias. Ahora quiero, perdónenme, que esto de acá es un poquito, esa tecnología, la verdad. Ya, ahora lo que quiero es que ustedes me digan, ¿ok? Nuevamente, un segundo ejercicio. Ustedes van a decirme en palabras, ¿cuáles serán los principales desafíos que deberán enfrentar las empresas peruanas en el contexto del COVID? Ahora, no me refiero a económico, social y ambiental, me refiero a empleo, falta de empleo,
contaminación del agua, menor rentabilidad, despidos. Máximo tres palabritas. Entren al mismo código. ¿Lo pueden ver todos? Ahí, perdón. Otra vez perdí el chat, disculpen. A ver, chateado, aquí estamos. A ver, chicos, ¿todos pueden ver? Igual, menti.com, el mismo código, les aparece esta pantalla. Aquí está, 745959. Me dicen por el chat, ahorita lo estoy viendo, ¿ah? Mencionen máximo 3 desafíos que las empresas deberán enfrentar en este contexto del COVID. Los principales que ustedes piensen. Escríbanlos nada más. Puede ser falta de empleo, puede ser despidos, puede ser, no sé, rotación, puede ser mayor inversión en seguridad. Cuéntenme un poquito. No se preocupen que no voy a saber quién ha escrito, simplemente quiero saber cuál es su opinión, porque en realidad uno de los aspectos claves también de la sostenibilidad es escuchar a los grupos de interés. Entonces, ajá, ok, pero muy bien, miren ustedes la pantalla. Ajá, ok, muy bien, muy bien. Ujú. Muy bien, excelente. Wow, ya. Me interesa, herramienta es maravillosa. Ya, esto, me tengo 14 respuestas, chicos, los que falten. Miren, aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes cómo todo lo que ustedes han puesto y que se repite sale más grande, ¿no? Y aquí está, falta de empleo, falta de liquidez, despidos, ¿no? Es lo que desempleo, o sea, es lo que se está repitiendo, ¿no? Netamente, la falta de empleo es un tema socioeconómico, la falta de liquidez es un tema netamente económico, ¿no? Muy bien, falta de empleo, falta de liquidez, despidos, ¿no? Veo también otros temas de, bueno, falta de demanda, así, salud en el trabajo, muy bien. Implementar medidas sanitarias, eso también es todo un desafío, porque ahora, incluso si en el tema de construcción, por ejemplo, están incrementándose los precios, de todo cuesta más, porque ahora tienen que los proveedores, ¿no? Los que producen las mayólicas, los que hacen construcciones, ahora tienen que ponerse mascarilla, tienen que tener toda una serie de inversión en seguridad y salud, y eso incrementa también los costos, ¿no? Incertidumbre tecnológica. El tema tecnológico nos ha agarrado, pero así a todos como un golpe, porque nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Al teletrabajo. Yo particularmente no tengo hijos y para mí ha sido mucho más sencillo. Tengo un perro, un gato, vivo con mi novio y en verdad la pasamos, o sea, no tienes control del tiempo en el teletrabajo, obviamente, pero cuando tienes hijos debe ser una locura, ¿no? Y ahora vamos a ver que ese es otro desafío, ¿no? Porque ya tu tiempo ya se cruza, porque tu hijo no te va a esperar, ¿no es cierto? Tienes que estar con él, porque ahora toda la educación es virtual. Entonces, eso también es un desafío e impacta en el tema de género, ¿no es cierto? Muy bien, muy interesante lo que han mencionado, la falta de recursos, ¿no? Recuperarse en ventas, no pagar deudas. Son preocupaciones económicas que saltan para, digamos, de manera muy rápida con respecto a los desafíos principales que van a enfrentar las empresas peruanas con respecto al COVID, ¿no? Muy bien, muchas gracias, me encanta que hayan participado. Ahora voy a continuar con la presentación, porque justamente en base a lo que ustedes me han mencionado, ¿es cierto? Vamos a entender ahora qué impactos está teniendo la pandemia ahora en las empresas peruanas, ¿correcto? Miren, acá se hizo, así como la encuesta que les he hecho a ustedes, en realidad con quizás una muestra mayor, en realidad fue a 75 empresarios. Gestión le hace publica esta encuesta
a empresas sobre cuáles piensa que son las principales dificultades que enfrentará su negocio con la situación actual, ¿no? Y es un poco lo que ustedes mencionan, la pérdida de ventas, pérdida de clientes, aprobación de nuevos trabajos, dificultad de cobranzas, ¿no? O sea, de que se rompa la cadena de pagos, ¿no? Porque obviamente si tu cliente no opera, también se va a demorar en pagarte, ¿no? A los que trabajamos, digamos, como empresarios, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Dificultad de cobranzas y dificultad de pago a proveedores. Y como cuarta opción es los retrasos en la entrega de trabajos o la entrega de pedidos, ¿no? Que también obviamente con la cuarentena ampliada, eso obviamente ha generado todas estas demoras. Bien, ahora, resumiendo los impactos que sienten las empresas, los impactos económicos en las empresas peruanas. Primero, bueno, menos de la mitad de la economía peruana está operando, menos del 40%, ahora que se ha soltado la etapa 2, se cree llegar al 70%, pero con datos del Ministerio de Economía, más o menos por semana se pierde 1% del PBI, imagínense, ¿no? Y entre febrero y abril, los ingresos de los trabajadores se redujeron en 48%. Los salarios, ha habido muchos recortes de salarios debido a la pandemia. Obviamente las industrias más afectadas son la industria del turismo, las agencias de viaje, los restaurantes, las empresas de transporte, ¿no? Hemos visto que LAN acaba de declararse en quiebra, ¿correcto? Entonces, son sectores que han sido muy golpeados debido a la pandemia, ¿no? Y algo bastante grave es que la economía, mira, les cuento un poco, en los últimos 16 años la economía peruana ha estado creciendo. Quizás en los últimos 5 o 10 años ha crecido en promedio, perdón, en los últimos 5 años ha crecido al promedio 3%, pero ha crecido. ¿Ya? Se cree que debido a esta pandemia la economía peruana va a caer entre 10 y 15%, y nos va a llevar 2 años recuperarnos a los niveles que estábamos antes de la pandemia, y 5 años lograr seguir creciendo como hemos estado creciendo hasta ahora. Entonces, realmente esta crisis ha sido económica gravísima. El mismo presidente Vizcarra mencionaba que no hemos estado tan graves económicamente desde la guerra con Chile, ¿no? Y el MEF, perdón, el Fondo Monetario Internacional ha declarado que esta crisis a nivel mundial es peor que la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un escenario económico bastante, digamos, difícil, ¿no? Otro impacto económico en las empresas peruanas es la reactivación económica. Se va a dar por 4 fases y estamos en la segunda fase. Y obviamente el impacto económico va con el tema de los protocolos de seguridad y con los tiempos que se está tomando también el gobierno en dar esos nuevos protocolos, ¿no? Entonces hay desorden, hay poco tiempo para implementar, y es una inversión que se requiere hacer para poder salir, digamos, a trabajar, ¿no? Como empresa, a operar. Y bueno, un tema gravísimo, como conversaba con algunos colegas de otros países, es que, bueno, el Perú pues tiene este problema de la informalidad que ha generado que la pandemia se amplíe, ¿no? 70% de las personas trabajan digamos, sin beneficios sociales, sin ningún tipo de protección, y esto ha generado que ellos no puedan aguantarse en una pandemia, no estar en sus casas encerrados porque tienen que salir a trabajar. Y estaba leyendo un artículo de Hugo Ñopo, que es un científico social de grade, que hablaba que una de las razones por las cuales también las personas salen de sus casas es por el hacinamiento que existe actualmente en nuestro país. Pero la informalidad está afectando todos los logros que podríamos tener como país con respecto a superar esta pandemia, ¿no? Y nos ha puesto de cara a una problemática que el sector formal convivía con el sector informal, pero como que convivían. Ahora yo considero que esta pandemia ha hecho que estos dos mundos choquen, y algo tenemos que hacer como Estado y como empresa para disminuir este gran problema que es la informalidad, que afecta al sector privado, porque el sector privado no puede operar porque la pandemia se amplía, y la pandemia se amplía porque tenemos un sector informal que no está protegido y tiene que salir a comer. Entonces, creo que este choque cultural, este choque económico, este choque de realidades, tiene que servir para algo, para que las empresas tomen también una posición
activa con respecto a esta problemática, ¿no? Muy bien. Sigamos. Bueno, aquí una pequeña encuesta que hace 5 días salió en Gestión, hecha por una encuestadora que se llama Mercer, donde esta encuesta se hizo a varias empresas, digamos, líderes a nivel Perú, donde manifestaban estas empresas que un 16% de empresas locales afirma que aplicará una reducción de sueldos escalonada según área y nivel jerárquico. Hace 5 días ha salido esto, 16 de mayo, un poquito más. 96% de las empresas encuestadas afirma que la mayor reducción se dará en eventos corporativos. Correcto, o sea, ya, obviamente, ya no van a ver, no, ese sector también está súper impactado, nada de conciertos, nada de eventos, nada de reuniones de fin de año, nada. Un 79% sostiene que se enfocará en las capacitaciones, es decir, su reducción va a estar en las capacitaciones al personal, y un 54% va a disminuir el presupuesto en la contratación de empresas tercerizadas, ¿no? Luego, 13% de las empresas peruanas señala que continuará con el aislamiento total incluso después de que acabe la cuarentena, 13%. Un 77% se va a convertir en una empresa híbrida, ¿ok? Y esto ha sido una revolución esta pandemia, ¿no? Donde ya las empresas van a tener un personal que vaya a trabajar y otro personal que ya trabaje en su casa siempre, ¿correcto? Es un cambio cultural para nosotros, los peruanos, que si bien es cierto, existe una ley de teletrabajo hace años, no se venía implementando porque todavía tenemos una cultura de querer mirar al trabajador que esté al costado y ver qué hace y a qué hora sale. Y esta pandemia ha hecho que esto cambie, ¿no? Luego, las empresas, según esta encuesta, van a atravesar por 3 etapas: la reacción ante la crisis, la reinserción laboral y la reinvención del futuro. Y esto tiene que estar siempre dentro de un enfoque de empatía. Todas las empresas estamos, y yo tengo mi empresa también, estamos enfrentando desafíos económicos, pero ¿cómo tenemos que reaccionar frente a nuestros trabajadores que finalmente son los más impactados también con esta pandemia, ¿no? Y la reacción ante la crisis es algo que, por lo cual van a hacer medidas muchas empresas. La Universidad de Harvard, en la revista de Harvard Business, salió un artículo sobre que las empresas serán recordadas sobre cómo actuaron en esta pandemia. Y eso va a impactar en su reputación por muchísimos años. Si esa empresa despidió sin más ni más a trabajadores, sin una evaluación previa, por eso va a ser evaluada y va a ser recordada. Por eso, esta etapa de crisis es donde más vamos a ver quiénes son las empresas socialmente responsables. Y finalmente, sobre las actividades de bienestar y salud mental, ojo, esto va a tener un impacto no es fácil, o sea, algunas personas están tranquilas en su casa trabajando felices de home office, otras personas que no trabajan, por ejemplo, yo trabajo en consultoría y puedo trabajar perfectamente, hay gente que no tiene home office porque su trabajo es más operativo, ¿y qué hace en la casa? Tiene impacto psicológico, todo esto va a tener un impacto psicológico en las personas. Hablaba hace unos días en el noticiero, se hablaba hay el síndrome de la cabaña, que ahora a muchas personas tanto tiempo encerradas ya les da miedo salir también, porque tienes miedo de contagiarte, que algo te pase. Entonces las empresas también van a tener que enfocarse, y según esta encuesta, el 50% va a estar optando por psicólogos en línea, clases deportivas, capacitaciones y coffee meetings online, para poder dar un cierto bienestar psicológico a los trabajadores que obviamente se ven impactados psicológicamente por este encierro, ¿no? Muy bien, sigamos. Ay, perdón. Ahora, esos son los económicos. Ahora los sociales. Bueno, ya está de más decir que más o menos el tema del empleo se ha afectado grandemente, ¿no? 1.7 millones de trabajadores formales, o sea, han sido afectados de la reducción de empleos, ¿no? Reducción de salarios, despidos. Tenemos que más o menos 20.000 empresas ya han solicitado la suspensión perfecta
quiere decir que obviamente mayor desempleo. Además, tenemos la tasa de informalidad que les habíamos mencionado, que no solamente es un tema grave en nuestro país, sino que debido a la pandemia regresaríamos al 82% de informalidad que tuvimos hace 10 años, porque ahora los que eran clase media van a pasar a pobres y los pobres a más pobres. Entonces, realmente, si este problema de la informalidad, que yo, a mi humilde opinión, es el más grave, no se gestiona desde el sector privado y sector gubernamental, esta pandemia va a tener realmente impactos catastróficos, ¿no? Y es una oportunidad para poder hacer mejoras en este aspecto de la informalidad. 50.000 hogares, lo que mencionaba, más o menos 50.000 hogares por semana caen en situación de pobreza, que eso justamente contribuye más a la informalidad. Y un fenómeno que ha sucedido en nuestro país es este fenómeno de los caminantes, ¿no? Gente que ha salido de Lima, migrantes que han trabajado en Lima y que por falta de empleo, por la cuarentena han tenido que emigrar y han migrado de manera, o sea, caminando, ¿no? Y bueno, ya luego el gobierno ha tratado de hacer algunas medidas con los gobiernos locales, pero eso también ha generado que se hayan más contagios también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no los vimos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no se preveyó a esta población? ¿No? Y eso es un impacto social que también las empresas tienen que mapear, porque también les impacta. Estos señores, estas personas pobres que se desplazan, impactan en que la pandemia se amplíe. Estos señores, ¿de dónde trabajaban estas personas? ¿Eran proveedores de mi empresa? ¿Eran trabajadores de los proveedores de mi empresa? Todo está relacionado y es un impacto también que las empresas van a tener que empezar a mirar, ¿correcto? Continúo. Con respecto al impacto ambiental que se ha generado esta pandemia en las empresas peruanas, es que, bueno, primero que hay un estudio, ¿no?, en Estados Unidos que apunta que aquellos, digamos, ciudades que sufrían altos índices de contaminación del aire, o sea, de gran cantidad de emisiones, tenían una tasa de mortalidad por COVID mayor, ¿no? Por ejemplo, entonces hay una relación entre mayor contaminación y mayor acción por COVID, ¿ok? Y eso subraya la importancia de continuar disminuyendo los índices de emisiones aéreos durante y después de la pandemia. Además, hemos tenido impactos ambientales como hemos mejorado la calidad del aire, ¿no? O sea, ha llegado a cumplir Lima los parámetros de la OMS debido digamos, a la cuarentena. Además, obviamente, debido también a la cuarentena, empresas redujeron su huella de carbono, ¿no? Más de 1.6 millones de toneladas de CO2 han dejado de emitir a la atmósfera desde la cuarentena. Además, según el Ministerio del Ambiente, el 96% de energía eléctrica que se consume en el periodo de cuarentena se genera a partir de fuentes renovables, ¿no? Hidroeléctrica, eólica y solar. La contaminación sonora, por obvias razones, ya no hay autos, se ha reducido durante la cuarentena y lo interesante también es que debido a la no presencia humana, ha habido mayor presencia de diferentes animales en la costa del Pacífico y en otras áreas del Perú, ¿no? Entonces aquí se han habido impactos positivos de la cuarentena, ¿no? En los impactos ambientales. Ahora, ¿qué están haciendo, ¿no? Las empresas peruanas, ¿ok? Y aquí yo quisiera hacer una diferencia, ¿no? Entre qué es lo que están haciendo las empresas para enfrentar el COVID y qué es lo que están haciendo para ayudar a la sociedad a enfrentar el COVID, ¿correcto? Que es diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos, y probablemente ustedes ya han escuchado, primero voy a hablar de Textil del Valle, ¿no? O sea, Textil del Valle es una empresa que produce para marcas internacionales, ¿no? Son una empresa que trabaja, maneja marcas, Nike, Gap, marcas internacionales, y que debido también a la pandemia se ha visto afectada y ha cambiado su rumbo, ha modificado la línea de su negocio, ¿no? Y ha empezado a hacer unas mascarillas, ¿no? Que son especiales, ¿no? Para poder proveer al mercado, ¿no? Para proveer al mercado estas mascarillas, y también parte de estas mascarillas van a ser donaciones
para el gobierno, ¿no? Para los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que de hacer polos, de hacer, digamos, camisas, prendas de vestir, modificó, digamos, su negocio para poder producir mascarillas, ¿no? Mascarillas que son además amigables con el medio ambiente y que sirven tanto para su negocio como también contribuir a la sociedad, ¿no? Tenemos San Antonio, que es el caso que les decía que se ha hablado muchísimo, ¿no? Que es la reinvención, porque la empresa tiene que reinventarse. O sea, ya nadie puede ir a un restaurante y probablemente no iremos por mucho tiempo, ¿no? Y yo, bueno, Pasteles San Antonio era, bueno, una cafetería, ¿no? Donde uno iba a tomar un café, ¿no? Almorzar. Y ahora lo que hizo, mira, no solamente se reinventa, sino que antes de reinventarse, el gerente general tuvo una publicación, ¿no? En redes sociales diciendo que iba a donar toda la comida que tenían a sus trabajadores y que iba a garantizar el salario de sus trabajadores, ¿no? Como una respuesta ante la crisis de la pandemia, de la cuarentena. Pero ya un poco después comunica que para poder adaptarse a la nueva realidad, está creando un mini market, ¿no? En lugar de tener su restaurante, lo ha modificado para hacer un mini market. Un mini market está abriendo una segunda tienda y lo que está buscando, porque estuve en un webinar donde expusieron, decían que están buscando asociarse con gente que tenga pues terrenos, que tenga locales, ¿no? Y asociarse con ellos para poder también abrir más bodegas de San Antonio. Ahora, esto es rentable, esto es para enfrentar la crisis, ¿no? Porque él comentaba, porque digamos, no todo es romántico, ¿no? Esto de acá se hace para enfrentar la crisis, para subsistir, porque obviamente los márgenes que deja una pastelería a lo que deja una bodega es abismal, ¿no? Obviamente que tú en un restaurante, pues tu ganancia es mucho mayor que la que tú ganas al menudeo, como en una bodega. Pero Pasteles San Antonio se ha tenido que adaptar para sobrevivir en el mercado, ¿no? Y obviamente tiene una cultura, ¿no? De mantener a sus trabajadores, porque los clientes, él comentaba, me acuerdo en este webinar que estuve, que los mismos clientes de San Antonio le preguntan al gerente, al gerente de Pasteles San Antonio si es que está tal o cual mozo, ¿no? Para saber que no los han despedido, ¿no? Entonces, San Antonio es un ejemplo de reinvención frente a esta pandemia, ¿no? Luego también tenemos este caso de Casandina Hoteles. Les comentaba pues que el sector de hotelería ha sido el más golpeado, ¿no? En realidad, qué difícil sector, cómo se van a recuperar, ¿no? Pero muy, muy interesante el enfoque que ha tenido Casandina, ¿no? Le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? No vamos a tener turistas por un buen tiempo y han adaptado su local de Miraflores a una opción de negocio que se llama Casandina Home. Entonces, que es que tú puedes como persona alquilar como un mini departamento, digamos, ¿no? Es un cuarto y te cobran $700 al mes para estar allí, ¿no? Y ellos hablaban de que está enfocado en personas que, por ejemplo, ¿no? Quieren trabajar, y ya no quieren estar en su casa porque hay mucha gente y quiere estar trabajando tranquilo y alquila esta habitación por un mes, por ejemplo. No es como un mini departamento. Y él comentaba, también lo escuché en un webinar hace poco, que había demanda, ¿no? Y que le iban preguntando, oye, ¿cuándo abres en tal sede, en tal otra, ¿no? Es un mercado interesante, pero es cómo es la reinvención, y eso es lo clave en esta pandemia, en esta nueva normalidad, es cómo reinvento, cómo satisfago las nuevas necesidades de los clientes, ¿ok? Y bueno, aquí ya, esta es la otra cara, ¿no? Digamos, ya no es un tema de cómo están enfrentando las pandemias las empresas, sino en este caso BCP es el banco más grande del país. Ellos, por ejemplo, hicieron la donación más grande que yo sepa a nivel nacional. Ellos donaron 100 millones de soles, 100 millones de soles, ¿no? Hicieron una colecta entre otras empresas y personas naturales querían donar para, junto con el Ministerio de Inclusión Social, dar un bono de 760 soles a personas vulnerables. Entonces, ellos hicieron esta donación, compartieron con otras empresas, digamos que ellos hicieron la convocatoria para que donen, y este monto
está siendo repartido entre las personas más vulnerables, ¿no? Es una contribución que el banco ha hecho sus, digamos, a la sociedad, ¿no? Eso ya va más por un lado de cómo es que está respondiendo de más su responsabilidad social hacia, ¿no? hacia la sociedad, ¿no? Y el BCP ha tenido este programa, ¿no? Y bueno, también existe esta iniciativa que se llama Hombro a Hombro, no sé si la conocen, que es una, digamos, organización de empresas, más o menos 75 empresas peruanas, que se han juntado para poder, digamos que consolidar toda la ayuda del sector privado hacia las poblaciones más vulnerables de la mano con el Estado peruano, ¿no? Entonces, es una iniciativa bastante, digamos, interesante, que me parece que incluso ha superado con FIEP, porque con FIEP no ha tenido ese liderazgo, pero en este caso, hombro a hombro, sí ha tenido la capacidad de juntar a una cantidad de empresas, y es una iniciativa que actualmente está ejecutándose en nuestro país y que los invito a poder, digamos, visitarla, ¿no? Y en base a estos ejemplos que les he enviado, ahora yo quisiera, digamos, darles unos tips sobre cuál va a ser la nueva normalidad de la sostenibilidad en las empresas peruanas. Y ojo, hablo de sostenibilidad, aspectos económicos, sociales y ambientales. En el Perú, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, hábitos y costumbres van a entrar en proceso de transformación. Y esto va a afectar a las empresas, porque ya nosotros nuestra cultura peruana es de abrazar, de dar la mano, de besito, de reuniones sociales, el after office, y ahora eso va a cambiar. Todo eso va a entrar en un proceso de transformación y va a haber una complejidad en adaptarse al distanciamiento social y nuevos protocolos de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las empresas, además de invertir en, digamos, en los EPPs que tienen que comprar, va a tener que invertir en cómo cambiar la cultura nueva de sus trabajadores para poder respetar este distanciamiento social que sabe Dios hasta cuándo va a durar, ¿no? Eso es clave. El trabajo de casa que habíamos hablado, el teletrabajo, ¿no? Esto impacta directamente a la sociedad, a la familia, porque en el Perú, por ejemplo, vamos a hablar de género. En el Perú el 70% de la carga del hogar va hacia la mujer. Entonces, la mujer trabajadora, que ahora tiene a los hijos estudiando desde casa, tiene una doble carga. Y este aspecto de género, tiene que ser gestionado por la empresa peruana. ¿Cómo va a trabajar el tema de horarios? ¿Cómo va a considerar ese aspecto cultural para poder desarrollar nuevas formas de trabajo para las mujeres, ¿no? Y también para los hombres, porque cuando uno trabaja de manera remota, no tiene un horario, sino que normalmente ese horario se extiende. No sé si les ha pasado que a veces uno siente que trabaja más de la casa de lo que trabaja en la oficina. Y nuevamente es un desafío que las empresas van a tener que gestionar, porque si no va a tener muchos trabajadores estresados, ¿no? Que no van a poder ser productivos, ¿correcto? Y obviamente el teletrabajo tiene también un aspecto ambiental, ¿no? Porque el día de hoy estaba leyendo un artículo del gerente general del Credit Corp, que decía que ahora se están cuestionando si es que las empresas necesitan edificios tan grandes, porque ahora pues nos hemos dado cuenta en esta pandemia que mucho trabajo se puede hacer desde casa, que no necesitas trasladarte. Y eso en el aspecto ambiental es que requieres menos espacio de oficina, menos tráfico, menos combustible y por ende menos contaminación. Y si se trabaja adecuadamente, también una calidad de vida, porque digamos que estás más tiempo con ese tiempo que te desplazas a tu oficina, lo puedes invertir en estar con tu familia, ¿no? Siguiente. Bueno, algo muy importante en esta nueva normalidad y es que los inversionistas, es decir, los que compran acciones en las empresas, se han dado cuenta con esta crisis que la problemática social y ambiental impacta directamente en la economía. Hemos visto cómo han caído las acciones en las bolsas, hemos visto los fondos de las AFPs cómo han caído. Entonces, eso está haciendo que los inversionistas cada vez más se preocupen sobre cómo las empresas están gestionando las variables ASG. ¿Qué son variables ASG? A ambiental, S social y G de gobernanza o ética. Entonces, quiere decir que los inversionistas cada vez más están diciéndole a esa posible empresa en la que van a invertir es,
Bueno, y dime, la parte social, ¿cómo lo estás gestionando? El tema de seguridad y salud, ahora con el COVID. ¿Cómo estás manejando el tema de empleo, el tema de home office? ¿Cómo estás trabajando el tema de género? En el tema ambiental. ¿Y cómo estás trabajando el tema ambiental? Tus residuos, tus emisiones. Porque estas van a ser variables que se van a tener en cuenta a la hora de decidir la inversión. Y esta crisis va a generar que este número de inversionistas responsables crezca. Luego, un tema netamente peruano es, y bueno, no es mi digamos que mi terminología, pero lo vi en un artículo, eh, el buffer social para la formalización. Esta pandemia, como lo he mencionado, ha sacado a la luz la problemática de la informalidad. No podemos ser un país desarrollado con 70% de informalidad, de ninguna manera. El gobierno muy probablemente va a tener que discutir un esquema tributario y laboral pro formalización de todas maneras. Pero también la formalización es un tema que tiene que ver el sector privado. Y aquí me refiero a que las empresas van a tener que pensar cómo disminuir esta formalización a través de lo que llamamos el due diligence, o es la debida diligencia, la evaluación de sus cadenas de abastecimiento de primer y segundo nivel. ¿A qué me refiero? Muchas empresas ya evalúan que, por ejemplo, su proveedor no esté en Infocor, porque su proveedor tenga su gente en planilla. Pero ahora vamos a tener que mirar al proveedor tier 2, que le llaman, que es el proveedor del proveedor. Tenemos que, como empresas, tenemos que tener una responsabilidad frente a la problemática de la formalidad. Y eso, a mi criterio, se puede dar a través de este due diligence de la cadena de abastecimiento de las empresas y asegurar que las empresas no trabajen con proveedores informales, en ninguna de sus niveles, ni en el tier 1 ni en el tier 2. Luego, la nueva normalidad. El nuevo enfoque empresarial será el desarrollo de estrategias empresariales resilientes. ¿Cómo me adapto al cambio? ¿Cómo me adapto a situaciones críticas? Eso es lo que están haciendo empresas como hemos visto San Antonio, como está haciendo Textil del Valle, como está haciendo Casa Andina, que están adaptándose a situaciones críticas y están cambiando. Es lo que tiene que hacer la empresa ahora. Entonces, algo muy importante es que se dejará de lado el concepto de externalidades y se adoptará la medición de los activos intangibles. ¿A qué me refiero? Antes se veía el tema social o el tema ambiental, el tema de gestión a la comunidad, o el tema de gestión ambiental como un tema externo a la empresa. No, ahora tiene que verse como un tema, como un activo, lo que se denomina activo intangible, porque le da valor. Cómo yo gestiono a la comunidad me impacta a mí como empresa, es lo que se llama el capital social, el capital natural, cómo estoy impactando al medio ambiente, porque eso impacta en mi empresa, en mi rentabilidad, el capital humano, cómo estoy tratando a mis trabajadores, la rotación, la seguridad y salud ocupacional, y la reputación se van a convertir en activos intangibles que las empresas van a tener que ver de manera más completa y no como externalidades. ¿Okay? Ahora es donde más que nunca los aspectos ESG, sociales, ambientales y éticos, se van a integrar más a los aspectos económicos. Y cambios en el contrato social. Miren, el contrato social son aquellas, me refiero a aquellas, digamos, formas de comportamiento aceptables en una sociedad para que la sociedad continúe, para que son formas de comportamiento aceptables para que la sociedad se genere adecuadamente. Con una informalidad de 70% que ha salido a la luz y que impacta en N problemas en esta pandemia, nos hemos dado cuenta, además de las brechas gigantescas sociales que existen, tenemos que cambiar este contrato social. No podemos avanzar con informalidad, no podemos avanzar con caminantes, como hemos tenido esta problemática, estas brechas sociales. Y estas poblaciones invisibles se han hecho visibles. Entonces, ahora más que nunca es que tenemos que trabajar de la mano. Hace menos de 3 meses, pueden hablar con algunas mineras, ustedes podían tener a 4 mineras en una zona, cada una con un programa de nutrición, con la misma comunidad, y entre ellas no conversaban. Se peleaban por la comunidad. No querían hacer conjuntamente, porque hay muchos egos. No, es mi programa, es algo que mi empresa hace, y eso está generando toda un mal uso de recursos de parte
de las empresas. Ahora esta pandemia va a hacer que las empresas se unan, tienen que unirse y trabajar en alianza para poder enfrentar estos gigantescos problemas que la sociedad tiene actualmente. Y si queremos evolucionar como sociedad, tenemos que pensar más que nunca en las alianzas, en trabajar en alianzas. Luego, bueno, hay una nueva normalidad, es que obviamente este síndrome de la cabaña que habíamos conversado va a hacer que no nos vayamos muy lejos para comprar, para poder adquirir servicios. Va a haber una gran, digamos, demanda por insumos y servicios locales, adaptación más territorial, el consumo se va a hacer más territorial, y eso va a generar también una reducción de consumo de energía, de combustible, y también va a tener un impacto ambiental. La economía circular. Como mencionaba, el tema, ustedes mismos habían mencionado que el desafío más importante para las empresas es el económico, y eso va a darle mucho empuje a la economía circular, ¿no? La economía circular es el disminuir los residuos en mi proceso de producción, cómo yo reutilizo al máximo mis residuos, el reciclaje, el cómo yo reutilizo mis residuos para poder generar un producto nuevo. La economía circular va a ser clave para esta nueva normalidad. Ya los desechos sin ningún tipo de cuidado, eso ya no va más. Se va a pensar en los ahorros, y el modelo de economía circular es el modelo económico más viable. Y bueno, finalizar mi charla con esta frase, que las crisis ofrecen una oportunidad única de poder transformarnos. Y el estar tan de cerca a estas problemáticas sociales que todos hemos visto en las noticias, y que a veces no estamos tan de cerca porque trabajamos, lamentablemente somos como burbujas en nuestro país, sea una oportunidad para poder transformarnos como sociedad, y que las empresas puedan tomar también parte de la solución de estos grandes desafíos para poder avanzar. Muchísimas gracias, y bueno, ahora con mucho gusto puedo absolver las consultas que puedan tener. Si quieren pueden hacerlas por chat, o si quieren pueden también hacérmelas de manera verbal. No sé, Abelardo, si es que tú ya les puedes habilitar sus micrófonos. Lo que podemos hacer es, los participantes tienen la opción de levantar la mano. Si alguno tiene alguna consulta, le da clic y yo le puedo dar, habilitar el micrófono uno a uno para que, digamos, no se sature el ingreso de audio. Perfecto. Perfecto, chicos. Díganme ustedes si alguien tiene alguna consulta o una pregunta, ¿no? Las puede hacer también por chat si desean. ¿Alguna aclaración? Más bien, a mí me generaba una duda. Claro, en un momento tú colocabas que un due diligence para evitar tener proveedores informales, ¿verdad? Así es. Ujú. Pero también toda esta crisis está llevando a que hay personas que están quedándose sin empleo, pero con un capital. Ello implica que tenemos digamos, una suerte de un nicho de nuevos emprendedores, o sea, personas que han quedado sin empleo, sin un ingreso fijo, pero aún así, por los años que han venido trabajando, tienen un capital. Eh, Esas personas, están iniciando en el negocio y como tienen un capital finalmente limitado, podrían más bien tener un mayor incentivo para sumarse a esta economía informal. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo se podría evitar eso, no? ¿Cuáles serían los incentivos para evitar más bien que frente a toda esta crisis se pueda, no se les, digamos, seduzcan, por así decirlo, a que vayan hacia una economía informal con la idea de poder tener ingresos? En verdad es una excelente pregunta. Mira, desde el punto de vista empresarial, como empresa, lo que la empresa, además del due diligence, obviamente que uno entiende el due diligence en pedirle más cosas, ¿verdad? Oye, quiero saber asegúrame que no es informal, tiene que ir acompañado, y gracias por la pregunta porque me permite aclarar esto, tiene que ir de la mano con un programa de desarrollo de proveedores, un
programa donde la empresa sí se esfuerce en convocar a proveedores para desarrollar los servicios o insumos que requieren, ¿no? Entonces, la empresa también debe tener esta manera proactiva de decir, bueno, queremos desarrollar proveedores, sea locales, proveedores, no sé, no sé, de mascarillas, proveedores de latas, proveedores de X, y buscar desde, uno, desarrollar a la persona que tiene su capital o promover cooperativizarlos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el sector agrícola. En el sector agrícola, por ejemplo, hay certificaciones que le llaman el Fair Trade, que es comercio justo, que les pagan un poquito más a los proveedores, imagínate, de café, si es que están cooperativizados. O sea, no se le compra a un proveedor solito, sino que se les exige que estén cooperativizados. Entonces, pueden perfectamente las empresas buscar un modelo de ayudar a estas personas, como tú bien dices, que pueden tener un capital y que se pueden ver tentados de irse en la parte informal, que la empresa lo atraiga a través de un programa de cooperativización y obviamente facilitando un contrato de un año, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Entra conmigo y te voy a contratar un año, pero vas a capacitarte, vas a cumplir con estas condiciones y yo te voy a dar por mi lado como empresa un contrato de un año o 2 años. Esas son prácticas socialmente responsables para poder desarrollar proveedores y obviamente eh, minimizar el riesgo de que haya mayor informalidad, ¿no? Claro, el tema de las cooperativas tuvo un tiempo en boga, pero luego se fue perdiendo y creo me parece sería un buen campo de cultivo para que se reactiven, pero Claro, y se puede trabajar incluso a través de gremios, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima puede tener tiene empresas, pero también tiene personas naturales como agremiados, ¿no? Entonces, también, si no es como cooperativa, a través de gremios se podría incentivar el desarrollo de estos, de este desarrollo de proveedores, ¿no? O también, por ejemplo, si yo trabajo con un proveedor grande, decirle, mira, el Estado, por ejemplo, yo voy a licitar. Y actualmente, por ejemplo, el Estado ya da puntos adicionales, ha salido una ley que si tienen ahí el sello empresa segura, libre de discriminación contra la mujer, te dan puntos adicionales de licitaciones. Si es que tienes además la 37001, que es anticorrupción, te dan puntos adicionales en licitaciones. ¿Por qué no poner como Estado, mira, si es que tú tienes un programa de proveedores locales o un programa de incentivo a proveedores, también te voy a dar un punto adicional, ¿no? Si quiero trabajar con el Estado. ¿Me entiendes? También se pueden dar incentivos de parte del Estado a las empresas que quieran visitar con ellas y ahí ponerle puntos adicionales si es que tienen ese tipo de prácticas, ¿no? claro, que sería tanto de parte de las empresas ya formales como del Estado. Finalmente, sí, tiene que haber una sinergia para, claro, Tiene que, el gran peligro de la crisis es que termine todo más desordenado, pero o sea, ahí me parece que exacto. hay herramientas y es importante utilizarlas. Mm, Efectivamente. No, sí, no podemos seguir como ahora. Imagínate que la informalidad se incremente, va a ser una locura, ¿no? No, algo, yo creo que yo quiero ser positiva en que estamos aprendiendo la lección como gobierno y como sector privado, ¿no? Y que algo tenemos que hacer para disminuir esta problemática de la informalidad. perfecto. Muchas gracias, Cecilia, por tu explicación. No sé si hay alguna consulta, como dice Cecilia, lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano, yo les puedo dar habilitar el micrófono. Me avisa. A ver, me ha llegado una de Sandra Guaman. Te lo leo, Cecilia. Dice, Sandra Guaman, consulta. La crisis del COVID-19 pone a prueba el verdadero compromiso con la sociedad por parte de las empresas que adoptan la responsabilidad social empresarial dentro de sus estrategias. En ese sentido, existen empresas del sector extractivo que pueden realizar donaciones de material sanitario, pero en su dimensión interna existe un descuido en la salud de sus propios trabajadores que terminan generando un impacto negativo en la comunidad en donde se desarrolla. En ese contexto,
¿Cuáles deberían ser las acciones que deberían tomar estas empresas? Es una excelente pregunta. En realidad, creo que cuando estaba hablando de esta encuesta que había hecho gestión con esta empresa Mercer, hablaban que las empresas van a afrontar esta crisis, tiene tres etapas. Y la primera era justamente cómo enfrentar la crisis. Eso por un lado. Y segundo, que algo que también mencioné, es que en esta crisis se va a conocer qué empresas son realmente socialmente responsables. La responsabilidad social no implica comunidad, implica ser responsable con todos mis grupos de interés. Una empresa que, como tú mencionas, Sandra, done equipo médico, que perfecto, puede donar el equipo médico a la comunidad, pero no se preocupa por sus propios trabajadores, es una empresa totalmente irresponsable. Totalmente irresponsable. Ahora, eso es muy diferente a que la empresa pueda tener. Esta pandemia es nueva, ¿no? La empresa puede equivocarse, puede haber implementado protocolos que no eran adecuados, y eso también es válido porque todos estamos aprendiendo. Pero definitivamente una empresa que prioriza, digamos, la donación hacia afuera por un tema de imagen, de estar en los medios, eh, totalmente, eso le va a ir en contra de su propia reputación si es que, como tú mencionas, se descuidan a sus trabajadores, ¿no? Y peor en una crisis como la que actualmente estamos, ¿no? Definitivamente las empresas lo que tienen que hacer es primero identificar a todos sus grupos de interés. ¿Quiénes son esos grupos de interés? ¿Okay? ¿Quiénes son? Ah, comunidad, trabajadores, proveedores. Ok, y ahora, ¿cuáles son esos riesgos que enfrentan estos grupos de interés en la relación conmigo? En el caso de los trabajadores, seguridad, salud ocupacional, diversidad, capacitación. En el tema de comunidad, puede ser, qué sé yo, ruido, emisiones, programas sociales. Y en base a eso es que luego yo tengo que gestionar esos riesgos. ¿Okay? No puedo priorizarlos. Tengo que dar una prioridad que es más relevante. Y definitivamente, tanto el accionista como el trabajador, al ser grupos de interés internos, deberían tener la prioridad junto con los clientes. Pero definitivamente la comunidad, que también es importante, yo debería mirarla no como más importante que los trabajadores de ninguna manera, sino al mínimo al mismo nivel, ¿no? Entonces, lo que yo, en este contexto, lo que yo recomiendo es identificar primero los grupos de interés, identificar los riesgos que enfrento en mi gestión con esos grupos de interés, priorizarlos y luego gestionarlos. Esto es lo que yo recomiendo. Muchas gracias, Cecilia. Beltrán. Eh, Beltrán nos consulta, doctora, en circunstancias como las actuales, las empresas están en una situación insostenible. Ahora se tiene que priorizar a los trabajadores. Solo así se podrá estabilizar la producción y con el problema de contagio inminente. ¿Qué nos puede decir usted? Beltrán creo que ha sido mi alumno, ¿no? En la Católica. Hola, Beltrán. A ver, voy a leer. En según los comentarios, las empresas están en situaciones. Así es. Ay, Beltrán, qué gusto. Sí, eres tú, me acuerdo de ti. Fuiste mi alumno el año pasado. Muy bien. A ver, Beltrán, definitivamente, sí, la situación económica de las empresas es insostenible. Los trabajadores deben priorizarse, sí, porque es un tema de salud, de contagios. Ya, claro, que te puedo decir que sí, digamos, sin hacer un análisis exhaustivo, es evidente que el grupo de interés más importante para las empresas en este momento son los trabajadores, totalmente, ¿no? Incluso he visto buenas prácticas que yo también voy a implementar, es empresas que a sus trabajadores que trabajan desde casa les están enviando sillas ergonómicas, porque imagínate trabajar 2 meses en tu silla de comedor, no te aguanta la espalda, ¿no? Entonces, eso también es seguridad y salud. Entonces, hay empresas que están enviando sus sillas ergonómicas a sus trabajadores, les están enviando incluso unos USBs para que pueda facilitar el acceso a Internet, ¿no? Y obviamente si tengo un trabajador que ya tiene que operar, definitivamente es prioritario el tema de salud, protegerlo, y no solamente protegerlo al máximo, sino que también tener una evaluación previa de si efectivamente tiene que irse a trabajar. O sea, no es que simplemente diga, bueno, ya, se reactiva mi sector, todos se vienen a trabajar, espérate. Si yo soy socialmente responsable, debería evaluar primero, bueno,
tiene que venir la contadora a trabajar, tiene que venir el asistente a trabajar, no puede trabajar desde casa, porque es una manera responsable de poder cuidar la salud de ese trabajador. Y si de todas maneras tiene que venir a trabajar el trabajador a mi sede, tengo que tomar todas las medidas del caso para protegerlo. Es una responsabilidad vital que debe tener la empresa frente a su trabajador. Así es. Luego la siguiente pregunta es, ¿qué rol cumpliría la responsabilidad social en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad o en general a la promoción de los proyectos de inversión? Ajá, qué pregunta tan, wow, ya, como en la promoción de los proyectos de inversión. Bueno, es que ahí nuevamente, ¿no? Para poder la promoción de los proyectos de inversión tienen que tener o exigir a las empresas eh, que van a invertir en nuestro país, que se les va a dar la licitación de un proyecto, debe tener y debe reforzarse el exigir sus cláusulas de cumplimiento de derechos humanos, por ejemplo, que su gente que no tengan mano de obra infantil, que no discriminen, que no haya trabajo forzado, que además el tema de seguridad y salud ocupacional tiene que ser clave, y como habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué no también no dar algún punto adicional por tener un programa de desarrollo de proveedores locales para justamente disminuir la realidad? Entonces, la responsabilidad social sí tiene un rol importante porque me permite poder evaluar de todas las variables que hemos visto de estos tres aspectos de la sostenibilidad, me permite evaluar cuáles son aquellos criterios que pueden cumplir estas empresas que quieren invertir en nuestro país y quieren desarrollar un proyecto de inversión en nuestro país. Porque el objetivo ahora es atacar problemas comunes a toda la sociedad. Y el tema de la informalidad, y no me canso de mencionarlo, es un tema que incumbe a todos, no solamente al Estado. Juan José Venero nos consulta. Muchas empresas usan el mecanismo de obra por impuestos como una alternativa de responsabilidad social. ¿Podrán recurrir a este mecanismo las empresas después de esta pandemia? ¿Podrá ser usado como una alternativa? Bueno, porque la obra por impuestos me permite utilizar mi impuesto a la renta, que en lugar de dárselo al Estado, trabajar con mi gobierno local para desarrollar un proyecto de desarrollo. Entonces, justamente ahora que vamos a estar más ajustadas las empresas, estos tipos de mecanismos deberían ser no solamente utilizados, sino que el Estado debería hacer cada vez más fácil el uso de esta ley de obra por impuestos para justamente las empresas se interesen en hacer este tipo de inversiones, pero totalmente es relevante, una alternativa muy buena en esta época de crisis. A ver, tenemos una pregunta, no sé si de Diego Pajares. No sé si la puedes visualizar, Cecilia. Sí. A ver, voy a subir acá un poquito. Diego Pajares, así es. Hola Cecilia, muchas gracias por tu referencia. Desde tu punto de vista, ¿cómo impactarán las medidas que están adoptando el gobierno para contener la propagación del COVID en las zonas por impuestos, teniendo en cuenta que las OXIs son ejecutadas por las grandes empresas, que identifican externalidades positivas y que las enmarcan en sus programas de responsabilidad empresarial? ¿Cómo impactarán las medidas que están adoptando? Mira, en realidad, como no desconozco si es que actualmente el gobierno ha hecho alguna acotación o cambio a la ley de obra por impuestos, ¿ok? Que entiendo que están a cargo de Proinversión. En realidad, no desconozco si ha habido algún cambio en estos 2 meses, pero lo que sí te digo es que el gobierno tiene que desarrollar este programa de obra por impuestos, esta ley, y hacerla más fácil para que cada vez más empresas la utilicen. Tenemos las empresas ahorita son las más grandes las que han utilizado este mecanismo, pero aún así son pocas. ¿Cómo hacer para que sigan invirtiendo más, sigan utilizando las empresas grandes más este mecanismo para poder invertir en desarrollo local? Entonces, definitivamente es un buen mecanismo para que las empresas lo utilicen, pero el Estado tiene que hacer que este mecanismo sea mucho más fácil y menos engorroso, ¿no? Disminuir la burocracia para poder utilizarlo de una manera más eficiente, ¿no? Y luego, por último, Norma nos consulta,
Las pymes primero deben priorizar a los trabajadores y sus clientes. Sin embargo, la situación no está permitiendo mantener a todos los trabajadores. ¿Qué recomendaciones para apoyarlos con pocos recursos? Ay, qué complejo. Yo creo que definitivamente este es un desafío. Yo creo que en una época de crisis, ¿qué es lo que se puede hacer para no despedirlos? Hacer una reducción de sueldos que sea conversada con cada uno de ellos eh, y poder mantener los puestos con una reducción de sueldos. Y si es que aún así tengo que despedirlos o tengo que cerrar, disminuir puestos de trabajo, yo creo que sí deberíamos como empresa socialmente responsable ayudarlos con quizás una asesoría en marketing personal, en cómo mejorar su CV o en cómo pueden volverse estos trabajadores mismos proveedores de mi empresa. ¿No? Ver una manera, no solamente decirles se cerró, sino de darles alguna asesoría psicológica, algún curso de marketing personal, como mencionaba, una herramienta que pueda tener ese trabajador para poder luego recolocarse, ¿no? Porque a veces es inevitable que uno tenga que despedir trabajadores, eso sería el peor de los casos, ¿no? No sacarlos, sino darles este tipo de programas de capacitación para que puedan recolocarse, asesoría psicológica y, si es posible, mantenerle, por ejemplo, el seguro de salud, ¿no? La EPS, mantenérsela por un tiempo más y no sacarlo, no eliminarle el beneficio apenas salgan, ¿no? Sino sobre todo ahora en esta pandemia, el mantenerle el seguro de salud puede ser una práctica bastante buena. Pero creo que el tema de reducción de sueldos o reducción de horas de trabajo, ¿no? De manera conversada es también una opción. También tenemos otra consulta de Tadeo Pinillos que nos consulta, la crisis económica que estamos enfrentando afectó definitivamente la capacidad de pago de los clientes del sistema financiero. Frente a ello, la SBS dispuso que el sistema financiero brinda facilidades para la reprogramación del pago de las cuotas de sus clientes. Sin embargo, hay muchas de ellas que no han brindado las mismas a sus clientes. ¿Cuál debería ser el rol de las empresas del sistema financiero en esta coyuntura o en esta difícil coyuntura? Ujú. A ver, voy a repetir un poquito, que es un poquito larga. Ajá, sí, totalmente. Pago las cuotas de sus clientes. Ah, bueno, Tadeo, nuevamente, en esta coyuntura vamos a ver realmente quiénes son las empresas socialmente responsables y cuáles no. Definitivamente un banco tiene una responsabilidad gigante frente a esta coyuntura, porque sabe que sus clientes se van a demorar en pagar, porque están pasando por una crisis de empleo, una crisis de no van a poder vender, y definitivamente una empresa, un banco socialmente responsable debería, como se han hecho varios bancos, congelarte la deuda, ¿no? Durante un periodo de tiempo, ¿no? Para que darle tiempo al cliente para que pueda recuperarse y luego retomar la deuda. Pero una pésima práctica es que no te la congelan, sino que te hacen un recálculo de tasa o te incrementan la tasa sin que te des cuenta. Eso definitivamente es inaceptable, ¿no? Yo creo que eh, ahí, lamentablemente, el tema de responsabilidad social es un tema en esta etapa todavía voluntario, ¿no? Entonces, sin embargo, pero yo sí soy consciente y puedo asegurar que un banco socialmente responsable debería darle todas las facilidades e información totalmente transparente a sus clientes de cómo es que se van a refinanciar o sea, cómo van a congelar o van a refinanciar la deuda, pero explicarle de manera clara cuál es esa tasa, cuáles van a ser las cuotas, cómo va a cambiar, ¿no? El tema financiero, ¿no? Para que sea súper transparente y claro con esos clientes que en verdad somos empresas o son personas que están también en una coyuntura muy difícil económica y psicológicamente. Entonces hay una responsabilidad grande de ser, mira, 1000 veces más transparentes de lo que han sido frente a esta coyuntura con sus clientes, ¿no? Claro. Porque eso también implica, creo yo, no solo un tema, entiendo que las empresas que no han dado estas facilidades han estado pensando también en un factor económico, ¿no? O sea, se abren las facilidades, podría haber una disminución en la liquidez, etcétera, pero también no se considera otros factores como ese factor reputacional,
finalmente puede ser que no le dé las facilidades, pero el cliente que se da cuenta que en otros bancos o otras se les da esas facilidades, van a migrar esos bancos, tú vas a terminar perdiendo clientes y después recuperarlos. Es mucho más difícil que mantener un cliente. Entonces, Totalmente. es como se pierde de vista eso. Y como tú dices, efectivamente en esta crisis donde vamos a ver cuáles son las empresas realmente que tienen esta consigna de ser socialmente responsables. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Belardo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora también con esta, bueno, la última pregunta de Norma que me pregunta si es alguna ley. Mira, no hay una ley, no, nada, Tadeo, no hay ninguna ley que específicamente promueve la responsabilidad social empresarial en el Perú. Quizás, ¿cuáles son parecidas, no? La ley de obra por impuestos, por ejemplo, es una ley que promueve la responsabilidad social, porque te dice, utiliza tus impuestos para hacer proyectos de desarrollo local, lo cual me parece fabuloso. Eso podría ser una ley que promueve la responsabilidad social. Ahora, una ley que te exija que hagas responsabilidad social, quizás lo que te puedo decir, hay una ley que te exige a las empresas que cotizan en la bolsa de valores a que emitan un reporte de sostenibilidad anual junto con su memoria anual y aprobada por Junta General de Accionistas. Esta ley salió en el 2016 y estaba compuesta por 6 preguntas que las empresas tenían que responder sobre aspectos sociales, ambientales y éticos. Y en enero de este año, no recuerdo la ley, Abelardo, a ver si ahí después nos ayudas el número de la ley, porque la nueva ley salió en enero de este año, donde el número de preguntas que se le exige a las empresas peruanas que cotizan en la bolsa de valores a responder pasó de 6 a 23 preguntas. Ha sido mucho más exigente y eso sí es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, entran a la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores y pueden encontrar, buscan cualquier empresa que esté cotizando y por ley tiene que publicar su reporte de sostenibilidad cada a fin de marzo de cada año. Y a partir del reporte, de sus reportes 2020, van a tener que cumplir con esta nueva ley, que ya es responder 23 preguntas, y son preguntas relacionadas a temas ya más específicos, derechos humanos, de emisiones, residuos, temas de género, ¿no? Entonces, esa es la ley, digamos, que más que te exige, ¿no? Temas de reporte, de temas de sostenibilidad, es esta ley de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Eh, y alguna otra, en realidad, así que sea de responsabilidad social, no. Pero sí cabe destacar que la ley de la Superintendencia de Mercado de Valores sí te exige que hagas público el porcentaje de tu presupuesto que es invertido en temas de responsabilidad social. Eso es. De nada. Voy a compartir mi pantalla un momento y listo. Bueno, creo que ha quedado... Ahí está. Bueno, Cecilia, muchas gracias por tu, por tu presentación y de hecho por responder las consultas que se dieron en este momento. Bueno, solo explicarles, esta clase modelo, esta charla se ha dado en el marco del proceso de admisión de la maestría en Derecho de la Empresa en modalidad semipresencial, que ha iniciado el 18 de mayo y finaliza hacia el 14 de julio. Si ustedes desean información sobre la maestría, pueden escribir al correo que ven en pantalla, derecho.empresa@puc.p, o pueden escribirnos al WhatsApp, que es 993-532-911, o también pueden escribirme a mi correo, que es acavero
@puc.p, lo voy a colocar en el chat. Y, en tu consulta le daremos mayor información sobre la maestría. Solo me queda decir muchas gracias, Cecilia, por esta excelente presentación, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.